¿Qué tal, de ADN Cultura? Es un gusto saludarles. Soy Miguel Benítez y esta ocasión me encuentro con Rodrigo Flores López. Rodrigo es un musicalizador mexicano que tiene mucho que contarnos. Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido a ADN Cultura. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Oye, Rodrigo, pues nos gustaría comenzar con algunas preguntas y la primordial, ¿no? ¿Cómo nació tu gusto por la música? Pues surgió desde muy chico. La verdad es que siempre sí he tenido influencia. Es curioso porque creo que en mi familia ha habido mucha gente que le gusta la música, pero por una u otra razón no se han dedicado tan de lleno a la música. Mi papá, por ejemplo, quería ser pianista y mi abuelo dijo que tenía que ser contador como su papá y entonces no pudo ser pianista. Mi tío del lado de mi mamá también tocaba el piano. De hecho, empecé a tocar el piano porque él me empezó a enseñar piano por nota. Entonces, poco a poco fui como encontrando el gusto, pero desde muy chico. De hecho, el hecho de que mi papá quisiera estudiar música y quisiera estudiar piano, hizo que cuando era yo muy chico, de probablemente 3 años, ya lo escuchara yo antes de dormirme, mientras él estudiaba piano en las noches, antes de irse a trabajar al día siguiente, ¿no? Entonces era una influencia que estaba ahí presente desde muy chico y siempre me gustó mucho. Entonces, como que se gestaba desde el principio. Entonces fuiste educando tu oído desde muy niño. Sí, de hecho mi abuelita también era maestra de piano, que ella era maestra por nota, entonces de pronto cuando al principio dije yo quiero aprender a tocar el piano y la primera persona a la que le dije fue a ella, me quitó del banquito del piano y me sentó en una mesa y me dijo, a ver, mira, aquí hay una partitura, vamos a empezar a hacer bolitas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dije, no quiero volver a saber de esto y lo dejé rápidamente. Y entonces después fue cuando mi tío, que era el que tocaba de oído, me empezó a enseñar el piano, literalmente sentándome y diciéndome, mira, esta es historia de amor. Tirururiri. A ver, tócalo tú. Tirururiri. Y así empecé a aprenderme melodías y poco a poco el acompañamiento y demás, hasta que ya empecé a tener un poco de entrenamiento, sobre todo para escuchar y para empezar a tocar las cosas en el piano, pues completamente de oído, ¿no? Pero ahí fue cuando ya me empezó a surgir la necesidad también de saber cómo se escribía, cómo se leía, y entonces ya dije, bueno, a lo mejor mi abuelita también tenía razón, ¿no? Y poco a poco fui involucrándome más con la música. Y por así decirlo, esta fue tu génesis, ¿no? De musicalmente hablando. Pues ya Sí, después llega tu vida a la Universidad de Bristol, en Inglaterra. ¿Qué tal tu experiencia allá? Hasta dos maestrías creo que llegaste a estudiar. sí, una fue en Bristol y la otra fue en Nueva York. Y fue muy emocionante. La verdad es que esa experiencia hasta la fecha son de esas cosas que no se me van a olvidar nunca, porque me puse a buscar becas como si fuera literalmente un trabajo. Antes de ponerme a trabajar de compositor, dije, mi trabajo de oficina es ponerme a buscar las becas, ¿no? Y literalmente salieron los dos resultados de becas en la misma semana. Una era para la Universidad de Bristol y la otra era para la Universidad de Nueva York, y se empalmaban las dos maestrías como por un mes. Entonces me preguntaban en la Universidad de Puebla, ¿a cuál vas a renunciar o cómo, qué vas a hacer? Y decía yo, no, pues es que no puedo renunciar a ninguna, yo no sé cómo, pero tengo que estudiar las dos. Y entonces pedí un permiso especial en Bristol para que un mes antes de terminar me dieran chance de regresarme a México para hacer mis trámites de visa en la embajada y salir corriendo al día siguiente a Nueva York a hacer la otra maestría. Y me dijeron, no, pues tú simple y sencillamente acaba tus partituras, tu tesis, tus grabaciones, todo lo que tengas que hacer, entrégalo un mes antes y te vas cuando quieras. Entonces fue mortal. O sea, esas últimas semanas en Bristol fueron un trabajo súper intenso para poder terminar. Amigos de la universidad en la casa de estudiantes donde vivía me ayudaban literalmente a cocinar desayuno, comida y cena y me lo dejaban en el refrigerador para que pudiera yo venir, comerme algo y regresarme al estudio y me la pasaba así las 24 horas durante las últimas, yo creo que como 3 semanas para terminar. Pero la verdad es que la experiencia fue increíble. Tanto la esencia de lo que era estudiar música de cine en Bristol, que es una perspectiva más europea, y luego pasar al lado opuesto, que es Nueva York, que aunque fueran también programas muy relacionados, porque el otro era cine y multimedia, resulta que en Hollywood o digamos en Estados Unidos se ve otra perspectiva, ¿no? Es completamente
la idea de cómo también entender el negocio de la música de cine y toda esta otra parte de cómo funciona todo el engranaje de la música como dentro de la industria del cine. Y entonces, pues de una u de otra manera acabé logrando hacer las dos y fue espectacular. Sí, estas peripecias del camino del estudio, ¿no? Siempre son gratificantes. Pero síguenos contando, ¿cómo fue esto de la composición? ¿Cómo fue, cómo llegó a tu vida componer música para cine? O sea, ya nos acabas de contar que en Bristol fue una parte, Nueva York la otra parte, dos formas de ver el cine o la música del cine, Ujú. forma muy diferente. Pero, ¿cómo fue que llegó a ti? Sí, como bien dices, ¿no? Ella era como desarrollar todo el proceso, pero el gusto por la música de cine me surgió también desde muy niño. Yo creo que afortunadamente, como ya tenía toda esta influencia musical de mi familia, resulta que al mismo tiempo también había una parte como muy importante dentro de las películas para mí, que era cómo la música realzaba todo lo que estaba sucediendo en la pantalla, ¿no? Y a lo mejor de chico yo solamente pensaba como en lo emocionante, en la aventura o en lo tenebroso, o como las esencias a lo mejor de algunas cosas que escuchaba dentro de la película y que sabía que tenían que ver con la música. Pero cuando era niño no estaba muy seguro de quién estaba haciendo la música de las películas. Entonces, como que de alguna forma creo que tenía yo la idea de que había música tal vez clásica o de compositores consagrados que se utilizaba para las películas y ya, ¿no? Y entonces fue conforme fui descubriendo cada vez más música de más películas, jugando a la Guerra de las Galaxias con mi hermano y de pronto dándome cuenta de que el disco que yo tenía era de un compositor que había hecho música para las películas, ¿no? O sea, no alcanzaba yo a entender la parte de una profesión en donde estuvieras contando historias por medio de la música. Y por fin lo acabé entendiendo con otra película que se llamaba Volver a Morir, que hablaba de un compositor que nunca encontré, porque se apellidaba Strauss y resultó que todos los Strauss que yo encontraba en las tiendas de música clásica, pues no eran el personaje de la película, ¿no? Hasta que por fin caí en cuenta de que había un compositor, que era Patrick Doyle, en ese caso específico, que hacía la música para la película específicamente, ¿no? Y la verdad es que todavía estaba yo muy chico, de haber tenido 12 años tal vez, y dije, esto de contar historias con la música me parece increíble y yo quiero dedicarme a esto. Entonces, pues fue buscarlo desde ese momento. Y en efecto, pues en México no había algo tan especializado, ¿no? Había probablemente dos maestrías en composición, de hecho, nada más como de música de concierto en general. Y decía, yo tengo que encontrar la manera de buscar programas que sean específicamente para esto, porque eso es lo que yo quiero hacer. Y pues bueno, poco a poco fui así encontrando el camino hasta que llegué a estas becas y logré hacer las maestrías ya enfocadas en eso, ¿no? Pero así, hablando así de que tienes en la música del cine, toda tu vida también con las influencias, ¿no? De familia, pero ya, pues, ya digamos que ya pasaste la parte de las becas, ahora ya estás Ajá. en la parte de chamba, de trabajo. Ah, sí. Cuéntanos, ¿qué te llena más? ¿Hacer música para cine, para teatro o quizás danza? No sé. Sé que cada proyecto es diferente, pero o puedes contarnos algo de cada. Sí, pues cada uno tiene su magia, tienes razón. Es difícil a veces compararlos y la verdad es que como ahorita que platicábamos justamente de estas películas que eran como influencias que me iban determinando un poco el camino, la verdad es que yo al principio no pensaba en medios como el teatro y como la danza, pero fueron cosas que surgieron justamente porque desde la universidad empecé pues a tener mis primeras experiencias componiendo música para teatro y para danza, ¿no? Digo, es más difícil encontrar películas al principio, entonces en ese momento había como el programa que estaba también ahí en la Universidad de las Américas, que era el programa de teatro y el programa de danza y el programa de música. Entonces empecé a conocer gente que estaba en teatro, conocí de hecho una directora que se llama Aida Andrade y dramaturga, con la que fundamos un grupo, de hecho, de teatro que se llama Historias. Y esas fueron mis primeras experiencias, componer música para teatro y descubrir también una gran diferencia entre el teatro y el cine, que es que en el teatro, incluso si la música está grabada,
los actores están reaccionando en el momento a la música que están escuchando, ¿no? Y en el cine, pues es una cosa que sucede en postproducción, o sea que no es, no es el mismo proceso, digamos. Entonces, descubrir eso para mí en el teatro fue una oportunidad de experimentar las cosas desde una perspectiva distinta. Le tomé mucho cariño al teatro. La verdad es que hasta ahora he hecho música para más de 40 obras de teatro y ha sido pues muy satisfactoria la experiencia. Probablemente, pues sí, es diferente en el sentido incluso de los presupuestos. Es más difícil tener una producción musical muy grande para teatro, a menos que fuera una obra de teatro musical, probablemente, ¿no? Pero si no, entonces tienes que encontrar la manera de solucionar con elementos a lo mejor un poco menos aparatosos o menos grandes, ¿no? No puedes tener una orquesta a lo mejor. Pero de alguna forma me enseñó muchísimas cosas el teatro y hasta la fecha disfruto mucho de poder encontrar maneras de sacarle provecho al medio del teatro que es tan etéreo, ¿no? Y un poco, pues más en el momento, más en vivo, ¿no? Y creo que eso incluso ahora que hemos estado en la pandemia, incluso con obras de teatro para Zoom, para todo este tipo de medios digitales, ha sido descubrir cómo hacer música en diferentes modalidades, pero a fin de cuentas para contar una historia, ¿no? Y la verdad es que finalmente tengo que decir que sí, el que yo tenía como más en mi mente como meta desde el principio era el cine. Entonces, afortunadamente, también a la hora de empezar a incursionar en ese mundo pude encontrar pues oportunidades que me han dado pues recompensas increíbles, ¿no? Como compositor. Y siguiendo hablando de esta parte ya laboral, que eres parte también del Sistema Nacional de Creadores del Arte, del FONCA. ¿Qué nos puedes contar de esta experiencia también? Pues fíjate que fue interesante porque justamente el Sistema Nacional de Creadores tiene como la parte de composición de música de concierto y hay como una parte que es música de otros géneros, ¿no? Pero normalmente se refieren al jazz, al rock, como a otros géneros musicales que no embonan exactamente en la música de concierto y que de alguna manera pueden estar como relacionados más con el gusto de la música popular en general, ¿no? Como con muchos géneros que están dentro de la música popular. Entonces, al principio decía yo, bueno, es que la música de cine no es música de concierto, no es música pop, ni rock, ni jazz, ni blues, ni nada de esto, ¿no? Entonces decía yo, pues a lo mejor va a ser difícil estar en esa parte como del Sistema Nacional de Creadores, pero dije, bueno, pues hay que intentarlo. Finalmente es un género de música muy importante, creo que es o sea, el cine es hoy en día el entretenimiento, digamos, la forma de entretenimiento artístico más importante que existe en muchos sentidos, porque es el que más se consume, tal vez, ¿no? En el sentido de que todo el mundo tiene películas en casa, ¿no? Entonces dije, bueno, pues yo creo que si lograra encontrar la manera de explorar todo lo que hace la música de cine para contar historias, pues sería una aportación interesante para el sistema. Y cuando metí el proyecto al Sistema Nacional de Creadores, justamente lo que estaba buscando era encontrar la manera de hacer esta parte como narrativa y emocional de la música en un proyecto que ayudara a que eso pudiera aplicarse todavía más conscientemente en la música de concierto o en proyectos específicos, pues para destacar esa importancia que tiene el poder narrativo y emocional de la música en todos estos proyectos, ¿no? Y entonces, pues afortunadamente entré al sistema y creo que para mí es importante en el sentido de que creo que no hay mucha gente que esté pues tratando de enfocarse en esa parte, así que me da la oportunidad de hacer más visible todo este mundo musical que es, digamos, un género también muy en sí mismo, muy aparte tal vez de los otros, pero que también al mismo tiempo toma influencias de todos para enriquecer esta parte, pues tanto emocional como narrativa que tiene la música para los medios visuales, ¿no? Oye, cambiando un poco de tema, nos gustaría saber, o bueno, me encantaría saber, ¿qué te evoca escuchar Guten Tag Ramón? Que es el título de Uy, una película. Guten Tag Ramón fue una película que pues me marcó. La verdad es que es una película con una esencia muy bonita. Creo que el hecho de que el personaje principal es un personaje con el que mucha gente se ha identificado, porque es un personaje muy noble, muy honesto,
con un corazón enorme, que actuó, la verdad, muy, muy bien Christian Ferrer, papelazo, un actorazo además. Este, y de alguna manera en esa película pude encontrar la forma de ayudar a un personaje que está aventurándose en el mundo, porque es un personaje que se va sin nada al otro lado del mundo, ¿no? Se va a Alemania. Y una cosa, curiosamente, fue la primera película que tuve oportunidad de componer. Y en este caso, justamente porque el personaje principal no puede comunicarse en Alemania con palabras, porque no habla, nadie allá habla español, ¿no? Y él no habla inglés y no habla alemán. Entonces, de pronto me di cuenta que en esa película había muchísimas cosas que iban a suceder en la forma en la que se relacionan los personajes, que no iban a suceder con palabras, suceden con mímica, con dibujos, con expresiones, demás. O sea, todas esas cosas que no pueden decir las palabras, ¿no? Entonces, de pronto dije, bueno, pues evidentemente la música puede ayudar muchísimo a decir todas esas cosas que no se pueden decir con palabras. Entonces, crear una relación de amistad tan fuerte como la que se establece entre Ramón y Ruth, que es el personaje principal de Alemania, que también es una actriz maravillosa, Ingeborg Schöner, por medio de la música, para mí fue la oportunidad de encontrar toda una forma de desarrollar una historia por medio de la música también durante muchísimos momentos muy importantes de la película. Entonces, pues bueno, fue como parteaguas para mí en ese momento y también conseguir la orquesta, grabar una orquesta en Bulgaria, mezclarla en Londres. Se hizo un equipo muy bonito de trabajo y Jorge Ramírez Suárez, que es el director de la película, la verdad es que apostó por mí, confió en mí y fue muy, muy, muy bonito ver el resultado final ya en pantalla en los cines y ver la respuesta de la gente y cómo la gente hasta a mí me escribían para decirme, es que yo soy como Ramón, esas cosas tan emocionantes que vivió Ramón, a mí también me pasaron cuando me fui a vivir a otro país o cuando estuve solo en un país X durante tanto tiempo. Entonces, por todos lados tuvo muchas, muchas buenas experiencias ese proyecto. Bueno, en Alemania quizás no se hable español, pero hay muchos negocios bautizados con palabras, bueno, en idioma español, Sí, pero quizás también ayudó a que tú estuviste en Bristol como extranjero, ¿no? Y no es el mismo acento el británico con el americano, que es sí, regularmente es el que nos enseñan en México. Entonces sí, sí, sí. también por ahí un poco de tu experiencia, ¿no? En esta película. Sí, hay muchas cosas que, de hecho, curiosamente me sucedió. Hay una escena muy bonita en la película de Guten Tag Ramón, que es una cena que tienen Ramón y Ruth, que es el personaje de Alemania, donde están diciéndose las cosas como más íntimas que pueden contarse, se están literalmente dando el corazón ahí el uno al otro, pero curiosamente ninguno de los dos entiende lo que está diciendo el otro, ¿no? Es nuevamente otra vez esta comunicación sin palabras, donde se dan cuenta de que hay mucha emoción ahí pero no saben exactamente lo que están diciendo. Y a mí, curiosamente, no me pasó algo en el lado emotivo, pero me sucedió justamente que estando en Austria, con un amigo que me invitó a pasar un año nuevo en Austria, y un día específicamente que estaba él, se fue al pueblo, estábamos en Salzburgo y se fue él a comprar algunas cosas y nos dejó a un amigo mío mexicano, a la mamá, que era austriaca, y a mí en la casa. Y entonces llegó la mamá y nos empezó a decir cosas en alemán, justamente el mismo idioma, de hecho, y nos empezó a hablar y no entendíamos absolutamente nada de lo que estaba diciendo. Entonces, decíamos, creo que está hablando del muñeco de nieve que está allá afuera. Ah, sí, el muñeco de nieve, dice usted, está muy bonito, ¿verdad? Y entonces ella se emocionaba más de que le contestáramos y nos seguía diciendo más cosas. Y entonces tuvimos una plática de no sé cuántos minutos en la que no teníamos ni idea de lo que estábamos diciendo, hasta que llegó este amigo austriaco y nos empezó a ver, a platicar. Él sí hablaba español y alemán y empezó a vernos y empezó, pero así a llorar de la risa. Dice, es que están hablando de cosas completamente diferentes. Ustedes están hablando de todo el paisaje de la nieve de Austria, mientras ella les está preguntando si quieren un strudel de manzana porque le quedan muy ricos, ¿no? No tenía nada que ver una conversación con otra, pero fue entender un poco cómo puede ser que esa parte como emocional en donde de cualquier manera estábamos pues disfrutando la compañía unos de otros, aunque no supiéramos de qué estábamos hablando, y se volvió como un intercambio de alegrías, ¿no? Simple y sencillamente, sin tener una explicación verbal.
que pudiera hacer que nos entendiéramos, pero fue bonito. Entonces, cuando vi esa escena, dije, ah, mira, como que hay una parte en donde entiendo la esencia de lo que está pasando. Pues bien, haciendo un cambio de tema, hace rato hablabas, bueno, vamos a intercalar todo esto. Hace Ujú. rato hablabas de la pandemia, hoy tú estás hablando de alegrías y tener trabajo durante la pandemia pues, también es una gran alegría. Ahora Sí, cuéntanos, pues sí. cuéntanos, Rodrigo, cuéntanos sobre el personaje invisible. ¿Qué nuevo proyecto estás proyectando aquí? Ah, pues eso también es una satisfacción, pues, que me da mucho gusto compartirte ahora porque el personaje invisible es un curso que yo pensé y planeé desde que regresé de estos estudios en las universidades en el extranjero, porque me di cuenta de que todos amamos el cine, digo, un gran porcentaje de la gente disfruta muchísimo ver películas y ama el cine, y también hay mucha gente que disfruta la música de las películas, pero a veces es difícil saber qué es lo que está sucediendo realmente en una película, ¿no? Y es como cuando escuchas un buen disco o ves una pintura bonita, la ves la primera vez y dices, wow, qué maravilla. Pero la vuelves a ver y dices, ay, no me había dado cuenta de estos trazos que hace el pintor o de este solo que tiene la música aquí, cualquier cosa, ¿no? Y de pronto en las películas sucede mucho esto con la música, porque realmente la música está haciendo muchas cosas para ayudarnos a entender la historia y cuando la vemos por primera vez, simple y sencillamente nos sumergimos en ese mundo y vivimos la experiencia completa, pero de pronto cuando volvemos a ver una película, podemos darnos cuenta de todo lo que está sucediendo que complementa esa historia y muchísimas veces la música está haciendo un papel muy importante que a veces no nos damos cuenta, pero que puede ayudar a enriquecer muchísimo la historia. Entonces, pensé, bueno, si entendemos un poco más cómo es que funciona eso, pues es una manera de disfrutar muchísimo más las películas, ¿no? Entonces, a pesar de que yo doy clases normalmente a estudiantes de música y tengo como mi clase de universidad muy específica donde se compone y se hacen cosas así, dije, voy a hacer un curso donde todos los que amen el cine y la música en el cine puedan entender más sin necesariamente tener conocimientos previos ni de cine ni de música, pero que puedan entender más de cómo funciona todo este proceso de hacer música original. Justamente ahorita que decías musicalizar y componer son cosas distintas, ¿no? Musicalizar muchas veces es elegir la música que va a haber. Y en las películas está quien hace supervisión musical, que escoge música que ya existía para ponerla en una película, y está también el lado del compositor, que compone específicamente para unificar todo un proyecto, ¿no? Entonces, todas esas cosas las platicamos en el curso y por eso le puse el personaje invisible, porque es justamente ese personaje que a veces está haciendo mucho por la historia, pero que no estamos viendo. Entonces, este curso lo diseñé, ya esta es la 10ª edición, de hecho, ya estamos en la 10ª edición, pero justamente como dices, por la pandemia, pensé, bueno, pues si el curso esta vez es en línea, como muchas veces me ha sucedido que en otros lugares me dicen, es que esta información nunca había llegado aquí, bueno, pues esta vez dije, bueno, esta oportunidad de hacerlo en línea va a hacer que estés donde estés, mientras no sea literalmente el meridiano del otro lado del mundo, lo más probable es que podamos juntarnos 2 horas y tener una sesión donde podamos analizar música y entender mucho más de todas estas cosas. Entonces, ahora es en línea, vamos a tener 8 sesiones de 2 horas a partir del 22 de septiembre y hasta el 10 de noviembre. Y todos los martes vamos a estar viendo diferentes películas, vamos a estar viendo diferentes aspectos de cómo funciona la música de cine. Entonces, pues bueno, yo creo que en ese tiempo podremos darnos una muy buena idea y entender mucho mejor todas las películas a partir de toda esa experiencia que vamos a tener, ¿no? Ahorita, de hecho, todavía estamos en la segunda fase del curso que va a tener un 10% de descuento, o sea que eso está bastante bien, todavía tenemos para ayudar también un poquito en estas situaciones, ¿no? Pero sí, pues está invitado todo el público de ADN. La verdad es que estamos muy contentos de lanzar este curso en línea y esperamos tener mucha gente con nosotros participando. Y para finalizar, ¿en qué redes sociales pueden encontrar este curso? ¿Dónde se pueden inscribir? ¿En qué Ujú. página web? De favor. Pues mi página es Rodrigo Flores López, todo junto, rodrigofloreslopez.com. Ahí está la tienda virtual donde pueden inscribirse al curso. Ahí hay más información, de todas las cosas
pues que puedan buscar de costos, de formas de pago, de un poco más de lo que vamos a estar tratando en el curso, equivalencias de horarios, etcétera, etcétera. En mis redes, Flores López Rodrigo, que está en Facebook y en Instagram, o en Twitter, Rod Flores López. También pueden encontrar los links directamente ya a la página de inscripción. Y cualquier cosa, ahí mismo en la página pueden encontrar los mails de contacto por cualquier duda que tengan, les podemos solucionar todas sus dudas para que no haya ninguna interrogante de qué es lo que vamos a tratar, ¿no? Pero como te digo, es para que todo el público tenga la posibilidad de aprender, así que por ese lado no hay limitantes. Perfecto. Pues ya está todo dicho, público de ADN, sobre todo el fanático al cine o en pro de formarse como cineasta. Aquí hay una oportunidad también para conocer cómo es la composición musical en cine y si es posible también, o los que lo quieran tomar así, en teatro. Rodrigo, ¿algo más para finalizar? No, pues muchísimas gracias por la invitación y pues la verdad, me va a dar mucho gusto si se suman a este curso. Yo creo que, como decíamos hace un rato, las películas tienen muchísimos elementos que de alguna manera conforman una historia y yo creo que la música es algo que disfrutamos mucho en el cine, pero que no estamos acostumbrados a ir más allá y a entender un poco más de lo que hace. Y digo, obviamente, a mí que también me dedico a componerlo, pues es algo que me encanta compartir, ¿no? Pero al mismo tiempo también es encontrar todo ese mundo de por qué la música original, por qué las canciones que ya existen, por qué la música que ya existe, qué cosa ayuda, qué no, y de alguna manera enriquecer la experiencia de ver películas, porque creo que es algo que todos amamos y que va a seguir siendo parte del entretenimiento artístico en el futuro, pues por mucho, mucho tiempo. Entonces, ojalá que se nos sumen. Bueno, Rodrigo, fue un gusto saludarte. Nos vemos pronto. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, Miguel, que estés bien.